Seguimos con un documental uruguayo que se trata de Wilson Ferreira Aldunate, que, hablando contigo, me di cuenta de lo viejo que estoy, porque el tipo se murió hace 30 años, yo lo tenía, menos. Bueno, 29, Ajá. bueno, casi. Y yo me acuerdo de cuando era chico, sentía a Wilson, digo, estaba vivo y me acuerdo de varias cosas de él, pero vos no eras nacida. Cuando murió, sí. Bueno. En realidad, de lo que me acuerdo sinceramente es preguntarle a mi padre quién andaba en la vuelta, así en la política, porque yo me acuerdo que, no sé por qué, a mí me gustaba aprenderme todos los ministros. Ajá. Entonces me gustaba saber quién estuvo antes, quién estuvo después, quién fue el primer presidente, no sé, me gustaba la historia, no sé qué me pasaba de niña. Y quería saber cómo era cuando yo nací. Y me dijeron, eso fue cuando Wilson volvió al Uruguay, volvió del exilio. Y después, sí, cuando murió, que era impresionante la gente, las caravanas, que me acuerdo clarito, porque yo nací en Montevideo y estuve hasta los 3 años acá, después me mudé. Y entonces me contaban de que varias veces era como que yo me enfermaba o tenía que salir o algo y no podían porque había manifestaciones y eso, y era todo por Wilson. Entonces era como que cuando yo nací era Wilson. ¿Porque vivía cerca de la casa o qué? No sé, pero se ve que levantaban mucha gente. No, por supuesto. Y Realmente a mí me estaban llama todos la los atención que periódicos. el día de hoy, capaz que hay, yo no conozco, pero como hay herreristas... Hay no wilsonistas. ¿Hay wilsonistas? Hay wilsonistas. Ah, mirá, no sabía. Te iba a decir, está ¿Quién la es un corriente. wilsonista? Por eso, digo, no es algo común, no es algo conocido. No, hoy por hoy el Partido Blanco, vamos a decir de que no está muy... Bueno, pero está mucho más que los colorados. Digo, es el segundo. Bueno, sí, pero lo que pasa es como que las corrientes están un poco quemadas después de que la calle perdió contra Mujica. Ahora el hijo, viste, es obvio que es herrerista, va con lo del Yo creo que padre. al día de hoy como que los lacayistas, los Horrible. lacayos, Horrible. ¿cómo se dice? Son como los más fuertes, pero no sé si vos notaste esto, pero la calle es como el que queda peor parado acá. Porque en un primer momento dice No, sí, para ¿no? mí el que queda peor parado es Julio María Sanguinetti. Que ¿Por qué no aparece? ni siquiera le hicieron una entrevista y fue una parte importante de lo que mostraron. ¿Sabés lo que pasa? Yo creo que Sanguinetti agarró miedo con los documentales porque por lo general siempre mete la pata. Me acuerdo, por ejemplo, un mundialito, que él dice, pero la dictadura no sé qué, y él dijo, no, la dictadura no. Y después le pusieron como 10 comentarios de, sí, la dictadura sí. No, y pasó más de una vez en documentales con él, entonces yo creo que ya aprendió la lección y no vuelve a salir en otro. Puede ser. Entonces, Igualmente estamos hablando de que el director de este documental y el que hacía las entrevistas era el hijo de era el Gutiérrez hijo Ruiz, Gutiérrez Ruiz. que también hizo, ¿cómo se llama? Una película que tiene un título que yo no puedo entender, Destino Final. ¿Ah, la película? Se llama la película del padre Héctor Gutiérrez Ruiz, se llama Destino Final, que es la misma de esta serie de terror. No la conozco. Digo, no conozco el documental. Sí, yo lo vi, está bueno el documental. Pero no puedo entender por qué le puso ese título. O sea, ni siquiera creo que le puso Destino Final, creo que no podía usar el título y le puso DF. Pero es por Destino Final, para que den a entender, pero realmente no. Es como la película, lo vio antes y no sé. No, muy raro. No me importa. Pero, como sea, esto está muy, pero muy bueno. Y lo que te decía, creo que la calle quedó mal parado porque en un primer momento él decía, cuando yo lo conocí es porque él se hizo famoso y yo me anoto en todas, así que fui con esto de la interpelación y ahí yo me quería acercar a esta nueva estrella del Partido Blanco. Después dice, sí, pero estuve peleado toda la vida y cuando estaba en el exilio. No, en realidad dijo que cuando se exilió, ahí se empezó a llevar mal. No, por también. la decisión que tomó de irse, o sea, y lo mismo habló Valle, de que muchos no tomaron con buenos ojos el hecho de que él haya decidido irse del país y no afrontar lo que pasaba en el país. Entonces creo que eso es lo que hablan y creo que hay testimonios que están muy bien y que a mí me interesaban, por ejemplo el de la calle, el de Valle, el de otros políticos, está de Posadas, pero hay otros que la verdad que daban pena y no sé por qué los fueron a buscar, porque me parecía como que quizás confundían o... Había uno que hablaba, ¿y a vos te parecía? Y sí, para mí me convenía. Y cada vez que hablaban de conveniencia, a mí me rechinaba un poco. Y una cosa que faltó, Y los testimonios Mujica a mí no me aportaron nada, porque a veces no sé si creerle. Tiene tantas historias, tantos cuentos, que la verdad a mí no me importa. Hablando de eso,
una de las cosas que creo que le va a pasar a mucha gente si tiene la misma experiencia que yo, es que después de ver esta película van a terminar del frente. Porque yo fui primero a la función de prensa, llegué tarde, no vi como los primeros 20 minutos, pero atrás, cada vez que salía alguien del frente, como Astor y como Mujica, un montón de viejas estaban como que eran los malos de la película. Después esas mismas viejas se pasaron hablando de principio a fin, que por supuesto te terminan estropeando todo, y como estaban en la función de prensa, ni siquiera las podía hacer callar. Y después fui a la primera función para ver esos primeros 20-25 minutos y exactamente lo mismo. Cada vez que aparecía alguien de frente, bla, 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 y después se pasaban hablando, y como si fuera poco, en la función normal se podían comprar pop, estaban todas... Y no entiendo cómo pueden ser tan cerdas al comer cuando estas son viejas paquetas de Pocito y después se quejan, pero realmente, digo, no vas a una película a discutir con la pantalla o a hacerle entender al resto de la gente tus creencias políticas, tenés que quedarte callado. No sé si es que es gente que nunca va al cine, pero realmente me molesta por demás. Es que Wilson le pierde más pasiones, no sé. A mí lo que me molestaba, sinceramente, eran los comentarios y los aplausos desmedidos en determinados comentarios. Siempre dijimos de que las películas nacionales que tienen el tema de la dictadura son súper delicadas. La gente se fanatiza, la gente le entra algo y de repente son todos políticos. Y esto es un documental sobre un político. Es el triple de delicado de las películas que hemos visto porque son temas sensibles que se tratan, son ideologías, son caminos que uno toma y la verdad que a mí lo que me da miedo es que hay gente que se deja guiar por... Se levantan dioses de barro, es como los mayas, los aztecas, le levantaban un tótem y ya veneraban, y acá es lo mismo. Pero creo que... Bueno, es otra película que la verdad que salí también llorando, pero... ¿Por qué? Por el simple hecho de que la verdad que el cáncer es una enfermedad bastante complicada. Bueno. Es muy complicada. A mí me sigue llamando la atención como todos estos líderes que tienen tendencias izquierdosas, todas la quedan por cáncer. No lo tomé por ese lado. No, pero en serio, o sea, primero él, Chávez, Kirchner, no sé, de acá en la vuelta esos. Pero por lo general, y muchas veces han acusado a los gobiernos de Estados Unidos y todo eso, que la CIA te puede hacer algo para que te dé cáncer. Y la verdad que si empezás a contar, no sé. Pero es como que todos tenemos. ¿Es todo coincidencia? Pero es como que todos tenemos cáncer y se despierta cuando se despierta y capaz nunca se despierta. O sea que si sos izquierdista se te despierta cáncer. O sea, Valle dijo en un momento algo como que la angustia y todo eso malo, todo ese estrés que pasó por la política lo enfermó. Y sí, él tuvo que soportar, y creo que esto es lo más valioso que vio en la película, de que él sabía que tenía mucha gente que lo seguía porque él tenía un discurso bastante cautivante. Él como que conquistaba los oídos. Era una persona que sabía hablar, que tenía mucho léxico, que decía muchos sinónimos y encontraba las palabras claves para que la gente escuche. Yo sé que en el documental todo el mundo lo dice a eso, pero lo escuchabas hablar, mostraban esos flashes y te dabas cuenta de que él hacía las pausas necesarias y no trataba de hablar como un presidente de la República que tuvimos que decía lo que se le ocurría y la verdad que no se le entendía nada y parecía que estaba en un bar hablando. Y la verdad que este es el tipo de político de que uno quizás pueda pensar, no, te conversa, este está payando, pero no. Me parece que las cosas que hablaba mostraban un amor por el Uruguay. Bueno, también hay que tener en cuenta que esto solamente muestra la parte buena de él. Bueno, por Sí. eso. Pero también mostraron errores, que creo que los mostraron de manera tan sutil que uno no se da cuenta. Claro, o sea, hay que tener en cuenta que primero, la mayoría de la familia es parte de esta película. Sí. Y tuvieron que pedirle permiso no solamente para poder hablar de él, sino también para conseguir el poco material que en realidad se termina mostrando, porque creo que el gran problema que tiene la película también es la gran fortaleza, porque al no tener tanto material, sobre todo de esos primeros años, tienen que llenar las 2 horas que creo que dura con testimonios uno atrás del otro, que están muy pero muy bien mechados
pero se pasan hablando en vez de mostrando. Bueno, sí, había algunos testimonios, como te dije, que no me aportaban nada en lo absoluto, pero esos primeros años que muestran eran los que yo quería conocer. Claro. Porque toda la otra historia la conozco desde ciertos puntos de vista. Y bueno, No, y aparte, eso es lo bueno, digo, por lo general cuando se cuenta la historia de la dictadura en Uruguay, siempre se cuenta la historia desde el punto de vista del frente. Y acá es desde el punto de vista de los blancos, que en esos momentos estaba mucho más cerca del frente que de los colorados, después se terminaron haciendo rosados. Claro, ese pero tema ya lo conozco. Capaz que ahora falta la película de Sanguinetti. Por eso a mí... No salió acá porque se está guardando para su propia película. Al inicio mostraban como esas disputas de partido que nacía al frente, de que entre los blancos, quién salía, quién era el candidato colorado. Entonces, eso me entretenía. Eso me parecía que estaba bien y me parece que él llegaba a sobresalir por el hecho de cómo él siempre se presentaba. Entonces creo que ahí siempre salía airoso. Ahora, cuando llegó el tema del exilio y hablaron, que todo el mundo sabe, que faltando 5 minutos antes de la medianoche de que se decretara el golpe de Estado, que hizo ese discurso, pegó en la mesa y se fue, bueno, eso es otra cosa, que tuvo un matiz de cómico por parte de un testimonio que la verdad que no sé, me hizo reír. Una empezaron a hablar de que lo llevaron en un carro fúnebre y que tenían toda una paranoia, como que fuera, no sé, como la CIA, FBI. Entonces me dio un poco de gracia cómo lo contó. Una cosa, te voy a preguntar lo que te pedí permiso para preguntarte al principio. Creo que uno de los puntos de quiebre de la película es el pacto del Club Naval. Sí. Que acá él termina siendo el gran héroe porque es el único que no va a pactar. Hasta el propio frente va con los militares y llega a esto de crear un pacto para poder salir de la dictadura, por más que obviamente era cuestión de tiempo hasta que llegara, porque digo, era la democracia ya había llegado a casi todos los países alrededor. El Club Naval fue para terminar. Claro, pero el pacto del Club Naval, ¿cómo está visto por los militares? El tema era el siguiente, o sea, todos sabían las cosas que habían sucedido durante la dictadura y que no iba a ser fácil llegar a una paz entre todos los partidos. Entonces lo que se llegó a resolver fue de que ahí nacieron los líderes proscriptos, que eran Valle, Wilson y Líber Seregni. Ninguno de ellos tres podía postularse a presidente, y fue por eso que dicen de que fue muy fácil, se le abrió el camino y lo muestran en el documental a Julio María Sanguinetti. El tema era, y después salió con la ley de amnistía, de que no era que se quisiera perdonar todo, pero bueno, quedó como de que ellos podrían haber trancado la ley y podrían haber trancado cualquier cosa contra los militares de haberse tirado a presidente. O sea, eran como una gran amenaza a la paz que se quería formar. Quizás si ellos se tiraran a presidente nunca iba a terminar. La idea era esa, tratar de terminar. Pero vos crees que los militares, o sea, yo creo que los militares uruguayos estaban bajo las mismas órdenes que todos los militares de la región, que eran... El movimiento del Frente Amplio estaba naciendo mucho y aparte me dio mucha gracia que muchos hablaron como Tupamar y las cosas que hicieron. La verdad que... Claro, pero, o sea, ahora se tapan y acá lo dicen, entonces a mí había muchas cosas que me hacían... Pero mi punto es que, o sea, esto es un panorama mucho más grande de lo que pasó en Uruguay. O sea, había una guerra fría de Estados Unidos. Estados Unidos. Por eso. O sea, Estados Unidos tenía un control sobre todos estos países en donde no quería que entraran los comunistas, como por ejemplo pasó en Cuba. Entonces, por eso fueron querellos, tío, hay documentos que se han mostrado a través de los años, que fueron los que crearon las dictaduras, y una vez que les dejó de importar, porque vieron que la amenaza comunista ya no era tan grande, empezaron a surgir las democracias en estos países. Pero creo que era inevitable por ese mismo hecho que eventualmente la democracia hubiera llegado. O sea que, y no es por apoyar a Wilson, porque estamos hablando de Wilson, pero creo que ese plan que él tenía de esperar un poquito más sin pacto, porque de todas formas iba a pasar, se hubiera dado. Pero no sé cómo hubieran quedado los militares en ese... Eso mismo, por lo que veo fue como la salida más pacífica que lograron encontrar. Y pensad que fue recién en el 2007 y luego en el 2009 cuando se anularon los artículos de esa ley y empezaron a perseguir a todos los militares. Claro, o sea, lo que pasó en realidad, un par de años después de eso, se hizo el voto verde y el voto amarillo.
que la gente tenía que votar para ver si sacaban esta ley de caducidad, que por miedo a que volviera la dictadura, no sé basados en qué, terminaron haciendo el voto amarillo que dejó las cosas como estaban. Yo lamentablemente no estaba en el país en el momento que se empezó a hacer todo esto, así que no conozco la historia de cómo fue que se dio, pero creo que de la misma forma que se dio en todos los otros países... Fue cuando el frente llegó al gobierno. Claro, pero mi punto es... Demoró, llegó y al final lo hicieron, o sea, era como algo que tenían acá. Bueno, pero claro, digo, o sea, eran las víctimas de... Claro, pero era el voto. ¿Cómo el voto? Y la forma de que el frente llegara era proponiendo esto, que fue lo que pasó al final. Y de ahí fue que se hicieron tan populares y por eso estaban al gobierno. Eso es lo que yo veo. No, a mí me parece que con toda la crisis del 2002, o sea, hubo una real... O sea, un primero... descreimiento del Partido Colorado, no de los partidos tradicionales. Es que el frente todo, que en cada elección estaba creciendo más o menos un Valle 10%. se comió el garrón del año porque él venía acumulando cosas y por algo el gobierno de Valle me parece que fue tan fructífero porque Valle logró acomodar sobre el final, dejando una estabilidad por lo menos para que el próximo gobierno pudiera gobernar de la mejor manera. Está bueno, digo, eso no es un mérito menor. Es lo que El hecho es que creo que, o sea, una vez que tomaron o sea, creo que era inevitable que el frente ganara, porque estaban teniendo 10% más en cada una de las elecciones. Después se le sumó Michelini, que eso era un 5% que siempre le sacaban al frente. Entonces ya creo que encima después con la crisis del 2002 era inevitable que ganara y ahí trataron de aprovechar, o sea, una de las grandes cuentas pendientes que tenían específicamente ellos. Para muchos es tardío y capaz que la mayoría de los que querían castigar ya estaban muertos de cosas naturales. Pero, o sea, no sé si eso está bien o está mal dependiendo del punto de vista que lo veas, pero eso no se cuenta ni siquiera acá, sino que vos ves lo malo que hizo. O sea, es que ni siquiera se muestra lo malo que hizo la dictadura, sino de la forma que él lo sufrió desde afuera. Claro, y cuando llega acá... la película de él, sí. No vamos a mostrar el lateral, vamos a mostrar lo que hizo él y lo que vivió él. Y creo que lo muestran muy, pero muy bien. O sea, al punto de que tanto sirve para una clase de historia como para también todas estas viejas conversadoras que se ven reflejadas en lo que tuvieron que vivir en todos esos años. Así que, sinceramente, es un muy, pero muy lindo producto que es recomendable. Por lo general, los documentales uruguayos son buenos. Son buenos. Así que, bueno, es otro más para la colección, que ojalá también las películas de ficción lleguen a esta calidad. Que últimamente, por lo menos este año, hemos tenido buenas muestras de películas de ficción. Capaz que alguna más mejor que otra. Pero esto, la verdad que para mí va a ser una recomendación. Bueno, a mí me gustó, es una figura que, bueno, los que ya lo conocen no creo que quieran tirarse a ver lo que ya ven y cómo le pueden llegar a cambiar ciertos matices, porque la idea de hacer un documental sobre una persona es elevarlo aún más a la calidad de santo, no sé cómo es, pero tratan de glorificar una figura. Entonces creo que está bien contada y por más de que haya ciertos errores y discrepancias y, bueno, distintas ideologías, más allá de la ideología, creo que era una persona que se hacía notar y que tenía valores y que mostraron cómo se hacía responsable de las decisiones bastante complicadas que llegaba a tomar, y estoy hablando después de la dictadura. Y bueno, y los últimos años que muestran, la verdad, ya con una enfermedad avanzada y cómo se fue apagando físicamente, pero siempre que mostraron hasta las últimas entrevistas, que siempre estaba como contento, hablando bien, dando para adelante al país y llamando a la unión entre todos, sabiendo el bombazo que se podía llegar a venir. Así que creo que eso es muy valedero y creo que ahí muestran algo muy lindo como para terminar lo que fue la vida de Wilson y de la manera en que uno lo puede llegar a recordar. Así que creo que más allá de la ideología que uno tenga, hay que tratar de ver a la persona y no seguir esos caminos que él tomó o que otros pueden llegar a tomar por lo que ves acá. Yo creo que lo que hay que ver es la ideología que él tuvo y de la forma que trató de llevar el país adelante y que fue de la mejor manera que él lo encontró. Así que creo que la película es una recomendación, creo que está bien. Quizás lo único que no me gustó fue que de alguna manera, capaz que algunos le decían, porque tu padre tal cosa, tu padre tal otra, entonces digo, ahí no sé qué tan
fidedigno pueda hacer todo lo que dijo, porque claro, está bastante hijo de, entonces, no sé, eso es lo que yo opino y es lo que veía por la forma en que la gente hablaba y la cara. De todas maneras, es un muy buen documental y le voy a dar un 6. Págate, sí. Eso de que era el hijo creo que no influyó demasiado, sino que la idea es que notes quién es él, dar a conocer el autor de esto en una forma no tan solapada como deberían, pero para mí va a ser un 8, creo que es un documental sólido. Yo, como dije, medio conocía la historia, pero por ejemplo no me estaba enterado de que él había sido ministro de Ganadería. Bueno. Entonces todo ese tipo de cosas creo que aportan y pueden llegar a salvarte un examen de historia si te terminas tocando la historia. Bueno, la historia en 30 años cuando hablen de esto. Estoy pensando... A mí la historia de nuestro país terminó con el gobierno vallista de Valle y Ordóñez en el año 30. Terminó. No llega más allá. No, pero supuestamente sí, cuando por lo menos en mi época... un poco de la primera dictadura, la de Terra. Ajá. Bueno, hasta ahí. Con ¿cómo es la ley de fuga? No, yo me acuerdo que cuando estaba en sexto de liceo, nos habían dado las unidades. Nunca llegaba el programa. Claro, entonces nunca llegabas hasta la dictadura. Pero me acuerdo que en el liceo 11, cuando yo estaba, una de las clases llegó a la dictadura, porque se ve que la habían dado muy rápido. Y el profesor, que era un genio, le decía a todos los otros alumnos, bueno, mire, si quieren enterarse de esto, vengan a esta clase. Esas clases se llenaban para poder escuchar toda la historia reciente del Uruguay, que estoy hablando a principios de los 90, así que, o mediados de los 90, que era muy fresco todavía, pero ya había un curso para eso, y ojalá que se sigan haciendo cosas. Me imagino que la próxima será la de Sereñi. Sí, no sé, ya que estábamos o Mujica, bueno, pero Mujica todavía no se murió, así que ya, creo que él tiene como 2 en camino. ¿No te gusta? No me gusta. Bueno, no sé. ¿Quién falta? Sereñi, creo que de Sanguinetti no la van a hacer. No aplauden cosas que no tienen nada que ver. Claro, yo tuve me la reacción contraria en mis 2 salas. Pero vamos a ver qué pasa. Así que no te suscribiste.